Hola, ¿qué tal? Espero que todos y todas estén muy bien. Bueno, esta es la primera clase del curso de probabilidad de procesos estocásticos. Y lo que vamos a cubrir hoy día un poco es como una visión general de los objetos de estudio que vamos a estar mirando durante estas clases, estas cápsulas. Y en particular vamos a un poco introducir un poco cuál es el objeto que nos interesa caracterizar y estudiar, que son esencialmente los objetos aleatorios, los objetos que tienen una caracterización no determinística, sino que tienen una incertidumbre intrínseca, y eso requiere entonces un tratamiento, un modelamiento especial. Y la manera en la cual vamos a modelar estos objetos que tienen una característica no determinística e incierta desde el punto de vista de nuestra capacidad de predecirlo o decir cómo van a evolucionar, es por medio de un modelo que básicamente se conoce como la teoría de probabilidades. Entonces, lo que vamos a introducir hoy día es esencialmente el objeto de estudio, que son estos experimentos aleatorios, y la manera en que esos experimentos aleatorios con incertidumbre intrínseca se pueden modelar y caracterizar matemáticamente. De hecho, ese es un poco el objetivo de todo el curso, pero en particular en esta primera clase vamos a introducir eso en el contexto más simple que puede existir, que es el contexto de lo que se conocen como objetos discretos, ¿ya? Objetos aleatorios discretos. Entonces voy a partir compartiendo mis notas para que un poco formalizar esta idea de modelar incertidumbre vía probabilidades, que es un poco el objetivo de lo que vamos a estar cubriendo durante este curso. Pero voy a partir describiendo un ejemplo específico para que esto quede bien contextualizado y se entienda. Entonces, bueno, les voy a compartir unas notas un poco donde vamos a poder discutir de este problema. Entonces, vamos a partir con esta unidad que se llama espacio de muestreo y probabilidad. Entonces, esencialmente, el objeto de estudio que vamos a estar mirando es lo que se conoce como un experimento aleatorio, ¿ya? Un experimento aleatorio es básicamente la ejecución de un fenómeno que queremos medir o caracterizar, pero del cual no tenemos a priori certezas de cómo ese fenómeno va a ocurrir. Y el ejemplo más simple que se me ocurre para ilustrar esto, hay muchísimos más ejemplos y los vamos a ir viendo durante el semestre, pero el ejemplo más simple que a uno se le ocurre es el lanzamiento de un dado. ¿Ya? El lanzamiento del dado, básicamente, si ustedes ejecutan el dado, lo lanzan n veces, lo que van a observar que a priori, antes de la ejecución, la única información que tienen del dado es básicamente las posibilidades que ese dado puede generar. Básicamente los valores que ese dado puede generar, que en este caso corresponden a los posibles valores que el dadito tiene en cada una de las caras, que son 6 caras, por tanto para cada una de las caras tengo una codificación, que es un numerito, que en este caso aquí está representado gráficamente. Entonces, a priori, lo único que sé del experimento antes de la ejecución, esa es un poco la gracia del modelamiento con incertidumbre. Yo estoy tratando de caracterizar fenómenos antes de la ejecución del fenómeno y tratar de predecir qué es lo que va a generar ese fenómeno. Entonces, esencialmente, por el hecho que estoy tratando de predecir es que hay una incertidumbre intrínseca. Yo a priori, antes de la ejecución del dado, de la realización del dado, del lanzamiento del dado, no sé cuál es el valor que va a ocurrir. Lo único que sé es que tengo 6 posibilidades, ¿ya? Y un poco la teoría de probabilidad lo que trata de hacer es modelar ese contexto, en el contexto en el cual yo tengo una incertidumbre, no sé efectivamente cuál va a ser el valor que el dado va a tomar, pero lo que sí sé es que tengo información a priori de la complejidad del experimento. En este caso, el experimento aleatorio, que es la realización de este dado, tiene 6 posibilidades. Y un poco, en este caso, la cantidad de posibilidades indica la complejidad, qué tanta incertidumbre tiene este fenómeno, ¿ya? Y un poco esa es la gracia de la teoría de las probabilidades, tratar de caracterizar fenómenos que tienen incertidumbre y tratar de modelar esa incertidumbre y ver si es posible un poco, por ejemplo, cuantificar la incertidumbre, cuantificar la complejidad que tiene ese experimento aleatorio, etcétera, etcétera. Esa es como la visión filosófica. Pero volvamos al ejemplito. Entonces, el ejemplito es que vamos a realizar, vamos a ejecutar un lanzamiento en dado, ¿ya?
este es nuestro experimento, este es lo que queremos modelar matemáticamente de alguna manera. Y está ilustrado en este caso por este modelo físico. ¿Ya? Ahora, fíjense que de alguna manera el modelamiento, ¿a dónde viene la incertidumbre en este experimento? El hecho de que en realidad nosotros no tenemos control sobre todas las variables físicas que implican la ejecución de este experimento. Si tuviéramos un modelo físico, determinístico, mecánico, preciso, que yo digo, dadas unas condiciones iniciales, voy a saber de manera precisa el resultado del experimento, ese fenómeno se caracteriza vía ecuaciones de manera determinística y en ese caso no hay incertidumbre. Pero típicamente la incertidumbre ocurre cuando los modelos físicos son muy limitados o la complejidad del fenómeno que estamos tratando de caracterizar es tan compleja que es imposible de modelar matemáticamente y por ende tenemos que un poco vivir en un contexto donde tenemos una incertidumbre intrínseca que queremos modelar. ¿Ya? Y es un poco el contexto del ejemplito del dado. O sea, es imposible modelar todas las variables físicas que condicionan la ejecución del experimento y por ende hay una incertidumbre. Y yo lo único que sé a priori es que si ejecuto el dado tengo 6 posibles posibilidades y bajo la hipótesis de que el dado es balanceado, o sea que físicamente las cosas se comportan bien, uno asumiría que cada una de las posibilidades son igualmente plausibles. ¿Ya? Y es un poco el contexto, este contexto de que ese experimento tenga igual plausibilidad es lo que vamos a tratar de modelar matemáticamente vía la teoría de las probabilidades. ¿Ya? Entonces, estoy partiendo de un terreno súper básico. ¿Ya? Entonces, la premisa aquí es que no podemos modelar toda la física de la ejecución de un experimento y por tanto tenemos que vivir con una incertidumbre intrínseca. Y la incertidumbre en este caso es que no sabemos específicamente qué realización va a tomar el dado, lo único que sabemos es que el valor que toma el dado vive en un conjunto. ¿Ya? Y aquí viene el primer elemento que uno introduce en la teoría de las probabilidades, que es el concepto de espacio muestreal. El espacio muestreal básicamente determina el espacio donde el experimento toma valores, que en este caso, como el dado toma 6 posibles valores, lo que nosotros tenemos que tratar de modelar. Entonces, aquí está el primer elemento que uno introduce en la teoría de modelamiento probabilístico, modelamiento de experimentos con incertidumbre, que es el concepto del espacio de muestreo. Entonces, esencialmente lo que uno hace aquí es sistematizar el conjunto donde el experimento toma valores. ¿Ya? Y esto se conoce como el espacio muestreal. ¿Ya? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es un poco la afirmación de que a priori cada valor es igualmente equiprobable o válido o plausible. Y este concepto de igualmente equiprobable es súper utilizado en la teoría de probabilidades para un poco tratar de formalizar esta idea de que todos los valores del experimento aleatorio tienen la misma plausibilidad de ocurrir. Entonces, si ustedes repiten el experimento muchas veces, lo que debe ocurrir es que la frecuencia en la que ocurren los distintos valores debería ser relativamente balanceada, ¿ya? Porque cada uno de los posibles valores de este dado es igualmente plausible, asumiendo que el dado es balanceado. En la práctica no existen dados balanceados perfectos, siempre van a haber símbolos que van a ser más frecuentes que otros, pero vamos a asumir desde el punto de vista ideal es que este experimento ocurre con esta condición de equiplausibilidad, ¿ya? En la jerga de probabilidad se dice equiprobable, ¿ya? Pero como no hemos introducido todavía el concepto de probabilidad, voy a tratar de hablar de que el experimento para cada uno de los posibles valores es igualmente plausible. Entonces, ¿cómo formalizamos esta idea de que el experimento es igualmente plausible? Es vía el concepto de probabilidad. ¿Ya? Pero para tratar de introducir este concepto de probabilidad desde el punto de vista del fenómeno que estamos tratando de modelar, porque uno puede introducir el concepto de probabilidad desde el punto de vista matemático, vía axiomas y definiciones y ciertas propiedades que tiene que tener la probabilidad sobre este espacio muestreo. Pero prefiero introducirlo desde el punto de vista experimental, porque en realidad el fenómeno que estamos tratando de modelar es la ejecución de este experimento, ¿ya? Y si uno repite muchas veces este experimento, emerge este concepto de una frecuencia, y esa frecuencia de ocurrencia es la que nosotros que es efectivamente la que uno modela vía el concepto de probabilidad. Entonces, esa es la manera en que en realidad me parece que es una manera más intuitiva de introducir el concepto de la probabilidad asociada a un experimento aleatorio, que tiene que ver con esencialmente qué es lo que está midiendo la probabilidad. Y lo que va a estar midiendo la probabilidad es la frecuencia con la cual ocurren los distintos posibles valores de este experimento aleatorio, en este conjunto,
cuando yo repito el experimento muchas veces. ¿Ya? Y de alguna manera la probabilidad lo que trata de capturar es ese invariante, esta propiedad intrínseca del experimento aleatorio que tiene que ver con que en este ejemplo, para efecto de ejemplificar la idea, yo sé que cada uno de los posibles resultados de este experimento es igualmente plausible, igualmente probable. Y eso tiene que modelarse con un invariante, con una propiedad intrínseca del fenómeno que lo vamos a modelar vía la probabilidad. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, la idea de la probabilidad es que mida la frecuencia de ocurrencia de un experimento cuando se repite múltiples veces. ¿Ya? Insisto que en realidad, desde el punto de vista más purista, la gente de probabilidades va a estar espantado por esta definición, porque en realidad hay una definición más matemática de cómo uno construye una probabilidad sobre un espacio. Pero esencialmente lo que trata de la teoría de probabilidad lo que hace es modelar la ejecución de experimentos aleatorios. Así que en realidad esta conexión con el experimento me parece más interesante desde el punto de vista intuitivo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Es que lo que hacemos es que vamos a repetir el experimento aleatorio muchas veces, tantas veces como queramos, asumamos que podemos ejecutarlo tantas veces como queramos, y los valores que tome este dadito, que son valores en el espacio muestral, los vamos a representar por una variable que vamos a llamarle x1, x2, x3 hasta xn. x1, x2, x3, xn es una variable que indica el valor que tomó la realización de cada uno de estos n experimentos. Por ejemplo, en este caso, x1 igual a 1 porque el dado me dio 1, x2 igual a 2, x3 es igual a 4, y así sucesivamente. Esto se repite n veces, asumiendo que podemos repetir este experimento n indefinidas veces. Y la idea es que cada una de estas ejecuciones del experimento sean independientes. O sea, no hay un poco el experimento tiene que repetirse en igualdad de condiciones, cosa que se mantenga el invariante del fenómeno. O sea, el invariante en este caso es que cada una de las salidas son igualmente plausibles, tienen el mismo peso, la misma frecuencia de ocurrencia. Entonces, la idea es que eso está acá en esta ejecución y las ejecuciones son independientes entre ellas, en el sentido que una ejecución no condiciona a la otra. Después el concepto de independencia lo vamos a introducir formalmente de manera probabilística, pero para efectos de este ejemplito, el concepto de independencia tiene que ver con que la ejecución de los experimentos son hechas de manera aislada. No hay un efecto de un experimento respecto al otro. ¿Ya? Y son hechos en condiciones iguales. El mismo dado que se ejecuta n veces. Si uno cambiara el dado, uno decía, bueno, en ese caso el invariante, la ley subyacente que está un poco caracterizando la frecuencia con la cual ocurría este evento podría cambiar, pero si el dado es el mismo, uno espera y la ejecución del experimento es igual, bajo las mismas condiciones, uno espera que efectivamente la frecuencia de ocurrencia de este objeto, las realizaciones preserven una ley, un invariante, que es lo que estamos tratando de caracterizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que calculamos lo que se conoce como la frecuencia empírica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la frecuencia empírica? Yo, con esta variable n1, que definí acá, yo cuento la cantidad de veces que el dado resultó con el valor 1, que se modela con la sumatoria de igual 1 hasta n de la función indicatriz del conjunto 1 sobre xi. ¿Ya? O sea, básicamente lo que aquí estoy, la función indicatriz, recuerden que vale 1 si el valor que estoy poniendo en el argumento pertenece al conjunto, en este caso el conjunto, el singleton con 1, con un valor. Por tanto, esta función vale 1 si xi igual a 1 y vale 0 si xi distinto de 1. Entonces, lo que estoy haciendo acá esencialmente es contando la cantidad de veces que sobre esta secuencia ocurrió el símbolo 1. O sea, el dado se ejecutó y tomó el valor 1. ¿Ya? Y esto se conoce como la frecuencia empírica. Repito lo mismo para los otros valores. Para n2 hago lo mismo, el mismo ejercicio. Sumatoria sobre la función indicativa del singleton 2 de xi. Básicamente estoy contando la cantidad de veces que en estas n ejecuciones del experimento en condiciones equivalentes e independientes entre ellas, observé el valor en el símbolo 2, el valor 2 en el grado. Y finalmente n6, bueno, si hago esto para cada uno de los valores, tengo lo mismo, la frecuencia. Y con esto entonces construye lo que se conoce como la distribución empírica. ¿Ya? Un poco la gente en probabilidad le llama esto la distribución empírica, pero básicamente para este ejemplo es cuántas veces ocurrió el experimento, cuántas veces sobre n realizaciones del experimento, el experimento adoptó uno de los 6 posibles valores. ¿Ya? Y bueno, aquí como les mencioné, esto se llama la frecuencia empírica. Entonces, la idea un poco es que si el experimento se ejecutó en igualdad de condiciones, lo que uno observa, y de hecho eso
un poco se expresa en este tipo de experimento aleatorio. Eso es lo que uno quiere un poco caracterizar, es que si uno repite este fenómeno muchas veces, de hecho en principio infinitas veces, entonces yo calculo la tasa a la cual ocurrió el evento 1, que es la frecuencia de haber ocurrido el evento 1 en n realizaciones dividida por la cantidad de realizaciones. Esto se conoce como la tasa de ocurrencia del experimento 1. ¿Ya? Es un valor entre 0 y 1, porque está normalizado, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, y hago lo mismo para los otros valores, lo que uno debería observar de alguna manera es que si el experimento se generó en igualdad de condiciones, de hecho hay una ley, ¿ya? Un invariante. Y ese invariante tiene que ver con la complejidad del experimento. Ya que en este caso la complejidad del experimento tenía que ver con la cantidad de posibles valores que podía tener el experimento, en este caso 6. Y como son cada uno igualmente, cada una de esas realizaciones ocurren de manera bajo la misma, equiprobable o bajo las mismas condiciones, lo que uno debería observar es que en realidad esta frecuencia converge a un invariante, ¿ya? Y ese invariante básicamente es un valor que en este caso es un sexto. Es 1 partido por la cardinalidad o por la cantidad de posibilidades que tiene el experimento. Ahora, entonces esto es lo que se observa, de hecho, experimentalmente. Cuando uno experimentalmente ejecuta un experimento aleatorio, ¿ya? Con incertidumbre, y lo ejecuta bajo las mismas condiciones, lo que uno observa es que las frecuencias convergen en un invariante. Y esta observación fue central porque esencialmente eso un poco posibilitó la idea de tratar de formalizar matemáticamente este objeto límite y este invariante. Y de hecho en este caso ese invariante tiene que ver con una medida de probabilidad, que la vamos a llamar en este caso P1, P2 hasta P sub 6, que es la probabilidad de ocurrencia del símbolo 1, probabilidad de ocurrencia del símbolo 2 y la probabilidad de ocurrencia del símbolo 6. Y si se dan cuenta, de alguna manera lo que está modelando este objeto límite es básicamente el comportamiento frecuencista de la realización de este experimento cuando se ejecuta una multiplicidad de veces, una multiplicidad muy grande de veces. ¿Ya? Entonces, de alguna manera lo que está capturando este objeto es de alguna manera un atributo del experimento aleatorio, ¿ya? Que es la forma en la cual, con qué frecuencia, con qué peso ocurre cada uno de estos eventos. Y para este caso, donde asumimos que cada uno de estos eventos ocurren con la misma plausibilidad, lo que uno observa es que en realidad esta ley límite es básicamente igual para cada uno de ellos, ¿ya? Y corresponde a 1 partido por la cardinalidad del conjunto, ¿ya? Entonces, lo interesante es que la teoría de la probabilidad lo que hace de alguna manera es tratar de formalizar este concepto de tratar de caracterizar esa ley límite, la ley límite que determina la frecuencia con la cual ocurre este experimento cuando yo tengo muchas observaciones. De hecho, formalmente este resultado se le conoce como la ley de los grandes números, que es una de las cosas que vamos a ver durante el resto del curso, ya formalmente. Pero aquí ya aparece como la conexión. Me gusta mucho esto porque de alguna manera ofrece una conexión entre lo que estamos tratando de modelar, que es este experimento aleatorio, que en este caso está resumido en la información de la frecuencia con la cual ocurrieron cada uno de los posibles símbolos. Aquí un poco se dan cuenta que tiene conexión directa con el hecho de que estamos modelando un experimento real, ¿ya? A través de la obtención de información de ese experimento, que son las frecuencias. ¿Ya? Y este resultado límite lo que ofrece es una conexión entre el fenómeno que estamos modelando, este concepto de la frecuencia de ocurrencia del experimento, y un objeto matemático que se observa, que es esta estabilidad, el hecho de que las frecuencias convergen en un invariante, y ese invariante debería ser un atributo matemático de este experimento aleatorio. Y ese atributo matemático es lo que nosotros vamos a caracterizar como la medida de probabilidad, que si se dan cuenta, de alguna manera está tratando de capturar la frecuencia con la cual ocurre el experimento aleatorio en cada uno de los posibles valores que puede tomar. ¿Ya? Entonces ese es un mensaje que es súper importante porque de alguna manera la probabilidad lo que está haciendo cuando uno lo introduce así, como este objeto límite, este objeto invariante del experimento, ofrece una conexión entre el objeto matemático que estamos tratando de caracterizar y este objeto abstracto que de hecho vamos a tratar de formalizar en el resto de las unidades de este curso, porque de alguna manera lo que vamos a hacer en el resto del curso es tratar de formalizar bien este objeto acá, que es la probabilidad,
pero la conexión con el experimento viene por esta propiedad límite, que el hecho que las frecuencias, cuando ustedes tienen múltiples realizaciones de este experimento repetido en igualdad de condiciones, las frecuencias en el límite convergen a esta ley, a este invariante del fenómeno. Por tanto, efectivamente se dan cuenta que la probabilidad juega un rol práctico cuando uno quiere modelar la ejecución de experimentos aleatorios, porque un poco captura la frecuencia con la cual ocurren los distintos valores del experimento, ¿ya? Y esa conexión es la que un poco quiero enfatizar en esta primera clase, ¿ya? Vamos a ver que este resultado que mostré para un ejemplo específico que el dado se generaliza para objetos más complicados, por ejemplo, variables discretas que tienen muchos más posibles valores, también variables o objetos aleatorios que toman valores en un continuo. Aquí ejemplificamos el concepto de un dado, donde el espacio muestreal toma 6 valores, pero eso se puede extender para espacios más generales, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces aquí una observación, un poco resume también lo que ya he discutido, la idea de que la probabilidad, que este objeto LIME es un objeto subyacente en el experimento aleatorio, y la conexión entre el experimento y la medida de probabilidad viene por esta propiedad límite, ¿ya? Que mencionamos que cuando uno repite el experimento muchas veces, la frecuencia converge a esta probabilidad, y por ende lo que uno observa es que efectivamente si n es suficientemente grande, de hecho hay una relación, la frecuencia empírica es proporcional o es casi la probabilidad del evento, que es un sexto. Ahora, este aproximado lo pongo porque en la práctica uno nunca tiene infinitas realizaciones de un experimento, siempre va a tener una cantidad grande, pero no infinita. Entonces en la práctica uno siempre juega con una aproximación. En realidad yo siempre puedo decir que si n es suficientemente grande, efectivamente la frecuencia un poco está modelada por un objeto matemático, que es la probabilidad, que es lo que vamos a tratar de caracterizar matemáticamente en lo que resta del curso. Y aquí está el vínculo entre la teoría y la práctica un poco, ¿ya? Esta es la teoría, lo que vamos a caracterizar formalmente, cuando definamos formalmente la probabilidad en un espacio muestreal, y este es el ejercicio y la ejecución del experimento que está siendo modelado por una probabilidad. Un poco me gusta, un poco nuevamente tiene conexión con lo que mencioné anteriormente, pero ahí está el link entre la teoría y la práctica, un poco ilustrada por este resultado límite. Entonces, por lo tanto, el experimento en sí mismo se puede modelar vía este objeto que vamos a llamar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos, ¿ya? En este caso el P sub I corresponde a la probabilidad de ocurrencia del valor iésimo, donde I tomaba valores en el espacio muestreal para efecto de este experimento, ¿ya? Que en este caso eran los posibles 6 valores. ¿Ya? Muy bien, entonces espero que haya llegado un poco la intuición del rol que juega la probabilidad como modelar, como un objeto para modelar la frecuencia de ocurrencia de un experimento aleatorio, ¿ya? Y la conexión que ofrece con la práctica, con la ejecución del experimento en sí mismo, viene dado por esta relación, ¿ya? Que en el límite es una igualdad, pero para un n suficientemente gran definido es una relación aproximada, ¿ya? Pero ofrece de alguna manera una conexión, porque de alguna manera si ustedes conocen la probabilidad, a priori podrían ustedes predecir la frecuencia de la ocurrencia del experimento aleatorio. Eso es súper importante, porque en la práctica eso es lo que ocurre. Después a uno le van a decir, mira, tengo un experimento aleatorio y te voy a dar la probabilidad con la cual ocurren, que es básicamente este objeto, y a partir de eso ustedes van a poder decir, bueno, entonces yo puedo predecir esencialmente la frecuencia con la cual ocurren el experimento, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la probabilidad está capturando un poco la plausibilidad con la cual ocurre un experimento vía esta relación. Entonces, efectivamente, si ustedes conocen la probabilidad, que es lo que ocurre en la práctica cuando ustedes se ven enfrentados a un problema de modelamiento probabilístico, típicamente la probabilidad está dada de alguna forma, es conocida, y ustedes a partir de eso pueden predecir no la realización del experimento en sí mismo, sino que la frecuencia con la cual ese experimento va a ocurrir. Se dan cuenta que es como una información más global, no específica. O sea, si ustedes con el conocimiento de la ley, de la probabilidad, ustedes no pueden predecir el siguiente valor del experimento. Pueden decir con qué plausibilidad va a ocurrir. Y la conexión entre la plausibilidad y algo que ustedes pueden predecir, en realidad está dado por esto. Y tiene que ver con que ustedes observen muchas realizaciones del experimento. Si ustedes observan muchas realizaciones, lo que pueden predecir de alguna manera es la tasa con la cual ocurre cada uno de los eventos, no los eventos específicos, ¿ya? Eso es súper importante, porque
La teoría de la probabilidad de alguna manera entonces permite modelar una información estructural del experimento aleatorio, no los valores específicos del experimento. ¿Ya? Pero es información útil, porque en la práctica, si es que no tenemos este elemento aquí, esencialmente no podemos decir nada de un experimento aleatorio. En cambio, aquí ya tenemos información, si se dan cuenta. Al menos puedo decir la frecuencia con la cual cada uno de estos símbolos va a ocurrir vía esta relación, cuando yo repito el experimento muchas veces. ¿Ya? Y eso es súper importante y tiene un montón de usos y aplicaciones en estadística, en reconocimiento de patrones, etcétera, etcétera. Esta posibilidad de poder caracterizar la frecuencia con la cual ocurre el experimento aleatorio. ¿Ya? Y lo vamos a ir discutiendo también durante el semestre cuando vayan surgiendo cosas más específicas. Muy bien. Ahora, lo que les mencioné, que era válido para caracterizar la frecuencia con la cual ocurre cada uno de estos valores específicos de este experimento, uno lo puede extender a cualquier subconjunto del espacio muestral, si se fijan. ¿Ya? De hecho, lo único que hice fue tomar el espacio muestral e identificar los singletons, ¿ya? Y calcular la frecuencia de ocurrencia del experimento aleatorio en cada uno de los singletons. ¿Ya? Eso es lo que hice acá cuando calculé las frecuencias empíricas, si se dan cuenta. ¿Ya? Calculé la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los singletons. ¿Ya? Pero en la práctica uno puede hacer esto para cualquier subconjunto, en realidad. ¿Ya? O sea, si ustedes toman un subconjunto A arbitrario, por ejemplo, aquí tomo 4 valores de los posibles 6. ¿Ya? Aquí tengo una representación gráfica donde cada una de las X representa uno de los valores del espacio muestral, son 6 valores. Voy a tomar este subconjuntito que está en rojo, que son 4 posibles valores. Por ejemplo, bueno, aquí hay un problema, aquí puse 3, por ejemplo, 1, 3 y 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el mismo análisis, calculo cuál es la frecuencia de que el experimento caiga en este subconjunto. El mismo análisis que hicimos para un singleton, ahora lo puedo hacer por un subconjunto arbitrario. Entonces, tomo la secuencia de n realizaciones de mi experimento, que siempre lo voy a estar denotando eso como x1, x2, x3 hasta xn. ¿Ya? Estas variables toman valores en el espacio muestral. ¿Ya? Una de los posibles valores, porque son valores en el espacio muestral. Esto pertenecen al espacio muestral, cada una de esas ellas, y son realizaciones, ejecuciones independientes del experimento aleatorio que estamos tratando de modelar del dado equilibrado. Entonces, si uno calcula ahora uno puede extender y decir, bueno, defino la frecuencia con la cual observo el conjunto A, y esencialmente es lo mismo, es calcular la sumatoria sobre igual 1 hasta n de la función indicatriz, pero ahora sobre el conjunto A de aquí. O sea, acuérdense que la función indicatriz, voy a insistir en esto, vale 1 si xi pertenece a y vale 0 si xi no pertenece a, por si no les quedó claro del caso anterior. ¿Ya? Pero eso me refiero con la función indicatriz aquí. Entonces, esencialmente lo que está haciendo esta cuestión está contando la cantidad de veces que xi cayó en el conjunto A. Ahora, lo interesante, bueno, entonces uno calcula esta frecuencia y uno puede tener el mismo resultado que teníamos anterior. O sea, si yo calculo la tasa de ocurrencia, n partido por n, entonces ahora puedo en el límite decir que eso también converge a un invariante. ¿Ya? Yo podría hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, calcular el NA dividido por n, y esto debería converger a un invariante que ahora va a ser la probabilidad del conjunto A. ¿Ya? De la misma manera que lo hicimos para los singletons, puedo decir que efectivamente en el límite esto debería converger a un invariante, que es la probabilidad del conjunto A. Ahora, fíjense que la función indicatriz tiene esta propiedad interesante que se puede descomponer, porque en realidad la función indicatriz de 3 conjuntos en realidad es la suma de las funciones indicatrices de cada uno de los singletons. ¿Ya? ¿Ya? Eso es todo álgebra, esencialmente. Entonces, la gracia de eso es que ahora, en realidad, si yo divido n sub a partido por n, que yo sé que converge a la ley asociada o la probabilidad de ocurrencia del evento A en este experimento aleatorio, vamos a empezar a ocupar probabilidad para capturar este resultado límite de la frecuencia. Entonces, resulta que si yo divido por n en cada una de las expresiones que tengo arriba y tomo el límite, resulta que cada uno de estos converge a la frecuencia de los singletons, que ya dijimos que era la probabilidad de cada uno de los elementos en el singleton. Entonces, converge a la probabilidad de 1, o sea, esto está capturando la frecuencia con que ocurre el 1, la frecuencia con que ocurre un 2 y la frecuencia con que ocurre el 5. Entonces, aquí ya observo una propiedad interesante en esta construcción que no es formal, sino que esta construcción vía las frecuencias de la probabilidad.
Que aquí hay una propiedad que en realidad si A se descompone como la unión disjunta de tres conjuntos, que en este caso son los singleton 1, 3 y 5, resulta que la probabilidad de ese conjunto tiene esta descomposición que se conoce como una descomposición aditiva. La probabilidad del símbolo A es esencialmente la probabilidad del símbolo 1 más la probabilidad del símbolo 3 más la probabilidad del símbolo 5. ¿Ya? Por la manera en que nosotros dijimos que la probabilidad, ¿qué es lo que está representando la probabilidad? Aquí es la frecuencia en el límite. Resulta que la estructura de la frecuencia tiene esta estructura aditiva, que por ende tiene que repercutir en una estructura aditiva en este objeto límite, que es la probabilidad. Entonces aquí ya observamos la primera propiedad interesante que debiese tener este objeto límite, que es la probabilidad que está modelando la plausibilidad de ocurrencia, en este caso de subconjunto del espacio muestral, que es aditiva, en el sentido que si ustedes descomponen el conjunto A como un subconjunto de unión disjunta de conjunto, lo que ocurre es que la probabilidad de eso es la suma de cada una de esas partes. Eso se conoce como la aditividad de la medida de probabilidad, formalmente. Eso lo vamos a después introducir cuando introduzcamos formalmente la probabilidad vía axiomática, vamos a introducir la aditividad, pero nos damos cuenta que en realidad es una condición necesaria si es que la probabilidad está modelando efectivamente esta propiedad límite de la frecuencia de ocurrencia de experimento. Súper interesante esa observación. Entonces, efectivamente tiene este concepto en general que esto lo pueden hacer, esto que ilustré para este ejemplito lo pueden hacer por cualquier subconjunto del espacio muestral, y lo que van a observar es que en realidad la probabilidad se compone como la suma sobre los elementos en el conjunto de la probabilidad sobre los singleton. ¿Ya? Que es un poco la generalización de lo que mostramos acá. Y esto ya se observa de considerar que la probabilidad está modelando una propiedad límite de la frecuencia sobre cada uno de los elementos individuales del experimento aleatorio. Si es así, y este límite existe, y es un invariante, y a eso le llamamos probabilidad, entonces ese objeto necesariamente tiene que cumplir esta propiedad. ¿Ya? Que es una cuestión súper interesante porque emerge del fenómeno que estamos modelando, que es este experimento aleatorio. Entonces la probabilidad tiene que tener esta propiedad. Y naturalmente por su construcción tiene que ser de un valor entre 0 y 1, porque recuerden que las frecuencias siempre eran valores entre 0 y 1. Era la cantidad de veces de ocurrencia de un evento dividido por n, siempre un valor entre 0 y 1. En particular, si ustedes consideran el conjunto A igual a todo el espacio muestral, van a darse cuenta que esa frecuencia es 1, y por ende la probabilidad va a tomar el valor 1, en ese caso, en el límite. Y siempre es menor o igual que 1, y naturalmente es mayor que 0, porque estamos calculando el cociente de dos valores positivos. Así que si efectivamente, un poco ya empezamos a darnos cuenta de las propiedades que tiene que tener la probabilidad. La probabilidad tiene que ser un valor entre 0 y 1, toma el valor 1 para todo el espacio muestral. Si el conjunto es el vacío, si A es el vacío, en realidad entonces esta frecuencia es 0 siempre, porque en realidad X nunca va a pertenecer al vacío. Entonces la probabilidad del vacío tiene que ser 0. Y empezamos a darnos cuenta que hay un montón de propiedades que se desprenden de interpretar la probabilidad como el objeto límite de la frecuencia, que es súper bonito. Entonces, algunas observaciones para cerrar esta primera clase introductoria de las probabilidades. Entonces, la probabilidad se puede, de alguna manera, según la construcción que hicimos, se puede extender para cualquier subconjunto del espacio muestral, ¿ya? Y vimos que toma valores entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora, de esta propiedad acá ya también observamos otro atributo interesante, ¿eh? Que si ustedes conocen la probabilidad sobre los singleton, esencialmente conocen la probabilidad sobre cualquier conjunto, ¿ya? Por esta descomposición. Entonces, aparentemente, si ustedes conocen P sub 1, P sub 2 hasta P sub 6, ¿ya? Van a poder conocer la probabilidad sobre cualquier conjunto porque la probabilidad tiene esta descomposición aditiva. ¿Ya? De hecho, cuando introduzcamos formalmente estas probabilidades sobre los singleton, le vamos a llamar función de probabilidad de masa, que es un concepto que vamos a introducir cuando introduzcamos formalmente, axiomáticamente la probabilidad. ¿Ya? Esta es una introducción de la probabilidad que llamamos es una introducción empírica, basada en el hecho que estamos tratando de modelar un experimento aleatorio. Pero después vamos a introducir la probabilidad de manera formal, de manera axiomática, y se van a dar cuenta que cumple las mismas propiedades que esta definición empírica.
Bueno, un poco el punto 3 que está acá, un poco lo que ya hemos discutido a lo largo de toda esta cápsula, esta idea de que un poco la probabilidad captura algo físico, que es la frecuencia empírica del experimento en el límite cuando ejecuto el experimento muchas veces, así que en realidad es lo mismo. Y el punto 4 de estas notas tiene que ver con un poco los elementos que surgen ya de entender la probabilidad como esta ley límite de la frecuencia de ocurrencia. Y qué es lo que necesitamos para modelar un experimento aleatorio. Y básicamente surgen tres cosas importantes. El primero, el caracterizar bien el espacio muestreo, que para efectos del dado eran las posibles resultados del experimento aleatorio, que en este caso eran 6 valores. Entonces, lo primero que uno tiene que definir cuando uno quiere modelar un experimento aleatorio vía la teoría vía las probabilidades, es el concepto del conjunto muestreo o el espacio de muestreo, que se denota tradicionalmente como omega. Esta es una notación estándar en la teoría de las probabilidades y la vamos a ocupar de manera sistemática en el resto del curso. El otro elemento interesante son todos los posibles subconjuntos donde yo quiero poner probabilidad. Ahora, para efectos de este ejemplo no tiene mucho sentido hablar, de hecho, porque en este caso dijimos que cualquier subconjunto del espacio muestral uno le puede asignar una probabilidad, ¿ya? Pero vamos a ver que cuando extendamos para el caso de experimentos continuos, ahí hay sutilezas que uno tiene que tratar de resolver, porque en el caso continuo la cantidad de subconjuntos son infinitas, no numerables, y en realidad la teoría de probabilidad no se puede construir en ese caso tan rico y uno tiene que tratar de restringir el subconjunto de los subconjuntos del espacio muestral donde vamos a poner probabilidad. Es un tecnicismo que lo vamos a discutir cuando introduzcamos formalmente la probabilidad desde el punto de vista axiomático y va a tener que ver con el caso de espacios continuos, no el caso discreto. En el caso discreto, como el ejemplo que mostramos, todos los subconjuntos son válidos para efectos de poner una probabilidad. Entonces, en realidad este conjunto acá, que se conoce como el subconjunto de elementos donde vamos a querer poner la probabilidad, en el caso discreto del conjunto potencia, ¿ya? Pero para el caso más general, para espacios continuos, vamos a ver que vamos a poner algún tipo de restricción acá. Y lo otro importante, el tercer elemento, es la medida de probabilidad, ¿ya? Que un poco ya dijimos que era esta propiedad, captura un poco esta propiedad límite, ¿ya? Bueno, así que con eso voy a concluir la clase de hoy. En la próxima clase lo que voy a hacer es extender esta idea intuitiva de la construcción de la probabilidad mirando un experimento continuo, ¿ya? Y un poco revisitando estas mismas ideas que discutimos hoy día, por el caso del experimento discreto, van a dar cuenta que emerge el mismo tipo de objeto. Va a emerger un espacio muestral, va a emerger un subconjunto donde vamos a querer poner las probabilidades, y va a emerger esta propiedad límite que le vamos a llamar probabilidad, y va a tener propiedades similares a la que observamos aquí en el caso discreto. ¿Ya? Va a ser aditiva, va a tener valores entre 0 y 1, para todo el espacio muestral va a tomar el valor 1, etcétera, etcétera. Entonces, quiero cubrir ese ejemplo y después de eso ya formalmente partimos con un poco la definición formal de lo que es un espacio de probabilidad y las cosas más matemáticas, pero quise partir con una visión un poquito más experimental, si lo quieren ver, o con una conexión más, un poco un entendimiento más claro de qué es lo que estamos tratando de modelar con las probabilidades, que es un poco esta idea de la ejecución de un experimento del cual no sabemos cuál es el resultado, pero sí tenemos idea de la estructura con la cual ese resultado va a ejecutarse. Por ejemplo, esta idea de que cada símbolo es igualmente equiprobable o plausible, ¿ya? Un poco esa propiedad estructural es la que vamos a tratar de modelar matemáticamente vía la teoría de las probabilidades. No la ejecución misma o no la predicción misma o específica de cada uno de los símbolos. Entonces la probabilidad, en resumen, lo que captura de alguna manera es la frecuencia con la cual ocurre el experimento cuando uno lo repite muchas veces, ¿ya? Y vamos a ver, vamos durante el resto de las cápsulas vamos a estar tratando de enfatizar eso y ver efectivamente tanto la parte teórica de la teoría de las probabilidades como el hecho, cómo la teoría se aplica al modelamiento de experimento aleatorio, que esencialmente ese es el objetivo que tratamos de perseguir, entender cuándo uno tiene que utilizar teoría de probabilidades para modelar fenómenos que tienen incertidumbre, ¿ya?
Así que eso, hasta la próxima, que estén bien.